Bueno, el daño que ha hecho esta mujer y los suyos. corrupción es el uso de recursos públicos con fines privados. Entonces Claro. lo que esto demuestra es que se privatizó durante el kirchnerismo la infraestructura pública, O es servirse de los dineros del pueblo haciéndolo para laburar beneficio personal. y quedarse con los beneficios del laburo. Totalmente. Si podemos mostrar el cuadro, nosotros lo que hicimos fue tomar los testimonios de los empresarios arrepentidos en la causa Cuadernos. En esos testimonios se confirmó que formaron un cártel. Traduzco. Es una reunión de pocas personas que tienen en su poder la posibilidad de hacer negocios o no. Fuera de ese cártel, vos la obra pública no la podías hacer. Claro. Si no participabas de ese pequeño club, estabas afuera. Entonces lo que hay que demostrar no es si se pagaron sobornos, sino quién no pagó. Tomamos la cuenta de ejecución, se llama inversión, pero no es inversión, de todo el gasto público, de Argentina consolidado, nación, provincias y municipios, porque gran parte se derivó a provincias, ¿sabes? Gran parte de la ejecución de la obra pública es en las provincias. Vialidad, por ejemplo. Vialidad Por con ejemplo. Santa Cruz. Así confirmado por el señor López en la justicia, viceministro de Julio De Vido. Como arrepentido. En donde en este mecanismo intervenía no solo aquel presidente de la Cámara de Construcción que confesó los cuadernos, Benito Roggio, o el presidente de la Unión Industrial Argentina, por poner ejemplos, sino que también el señor López reveló que gobernadores tales como Alperovich, en su momento de la Sota, Uturbey, es decir, todos los gobernadores, estaban en este esquema a cambio quizás de apoyos transitorios a diversas leyes que necesitaba el kirchnerismo. Entonces se le dio la posibilidad entonces de cobrar estos sobornos, se aplica sobre la ejecución del gasto en inversión pública y en subsidio de electricidad y transporte. Como este es un cálculo análogo, perdón la cita teórica, análogo al cálculo de la economía oculta, hemos sido conservadores. En los testimonios se revelaba que más del 20% era la tasa de soborno. Nosotros aplicamos el 15% para el caso de obras públicas. Y Benito Roggio, para el caso de Metrovías, reveló que pagaba un 5% y lo aplicamos entonces a los subsidios. Únicamente eso. En el cuadro, si podemos ver, reveló... Fuiste Ariel Sí. generoso. Moderado, conservador. Ok. En el cálculo, como se podrá ver en el cuadro, digamos, se los digo verbalmente, ahí está. Reveló que el monto al 2015, acumulado en 11 años, entre 2004 y 2015, es alrededor de 36.000 millones de dólares, 35.797. Actualizado hoy por el índice de costo de obra pública del INDEC, que lo subestima, no porque esté manipulado, sino porque tenemos que aclarar todo, sino porque no incluye el margen de ganancias, ¿se entiende? Sí, claro. Sería hoy 42.593 millones de dólares. Mucho poco, equivale al total de las reservas del Banco Central hoy, que son 38.000 millones de dólares. Quiere decir que, No, ya está por lo 40.000. menos magnitud, hoy tendrías el doble de las reservas del Banco Central que tiene hoy y que tanto a la sociedad argentina, no a este gobierno, le cuesta acumular para que los argentinos vivamos mejor, porque las reservas de un Banco Central representan la fortaleza económica de un país. Y ya desde los tiempos de Macri, para no remontarme más atrás, no logramos acumular reservas y el tipo de cambio se dispara como consecuencia y tomamos deuda para sostenerla, te lo traduzco. No hubiese sido necesario por este gobierno, por Alberto Fernández, por Guzmán, por Massa y por Macri recurrir al Fondo Monetario. Son 3 veces el valor de YPF, te comprás 3 empresas petroleras. YPF es la principal empresa pública, incluso privada, digamos, la que más factura en el país. Claro. Le sumo un dato, Edu, lo que dice Claro, Ariel. claro. ¿Cuáles son los montos, lo hablábamos recién con Mariela en el corte, cuáles son los montos de las medidas cautelares en la causa Cuaderno?
En medidas cautelares dispuestas en las actuaciones, se encuentran secuestrados o cautelados 65.000 millones de dólares, sin contar la cantidad de bienes registrables. Casi el doble de nuestra estimación moderada. Y en cuanto a los embargos para los imputados, que son más de 100, 1.100 millones de dólares. Lo que pasa, esto lo estima la justicia. Claro, lo que pasa, Ariel, vos tomaste en cuenta dos fuentes de corrupción nada más. O sea, obra pública y subsidios a energía. Sí. Hay bastantes más. Hay bastantes más casos. Están las licencias no automáticas para importar, que de la época de Beatriz Paglieri, principal representante de Moreno en la Secretaría de Comercio Exterior, que era la que manipulaba el IPC, cobraba coimas. Así como Matías Tombolini, más recientemente, cobraba coimas sobre el control de las importaciones. Perdón, ¿Tombolini dependía de Sergio Massa? De Sergio Massa. ¿Y qué se calcula que Tombolini manejó? Bueno, no hice el cálculo específico, nadie financia ni apoya un cálculo de este tipo, lo vamos a hacer. Pero los empresarios hablaban de que tenían que dejarle a Tombolini, ergo a Massa, un porcentaje enorme para poder importar. Pero escuchá esto, si le calculás, de los 60.000 millones de dólares de importaciones alrededor, un porcentaje. Le calculás Ponele el vos 10, el porcentaje. son 6.000. El Si control era total. Argentina importa por año Alrededor de 60.000 millones de dólares. Massa y Tombolini estuvieron 1 año y medio. Así es. Vos Y podés Tombolini llegar a te tener, firmaba te firmaba la que vos posibilidad de que pudieras vos, importar o no importar siempre y cuando le dejes el 10. un porcentaje, el 10. Obviamente no aplicaba Por ejemplo, todas. el 10. No aplicaba a todas las importaciones, pero ponele que sean la mitad. Bueno, son ahí 3.000 palos. te quiero discutir, porque Igual recordemos, sigue siendo todos un son numerazo. números monumentales. Igual sigue siendo un numerazo. Todo es números monumentales. recordemos que no se podía importar un tornillo y que faltó insumos en los hospitales y en los tratamientos en medio de la hiperinflación de 2023, o por lo menos en la puerta de la hiperinflación. ¿Cómo va a faltar los insumos médicos? No te voy a decir caso específico que conozco. Que me ¿A Tombolini involucran. todavía no lo llamaron? Tuvo una causa que fue cerrada. Tuvo una denuncia que fue cerrada, con lo cual las denuncias posteriores ya marcaron la cosa juzgada. Después de la- tenemos de la el resolución tema anterior. de la, Mamma de mía. la Mamma pseudo-nacionalización de YPF, Bueno, ese es un escándalo. que hay un juicio pendiente. Y después tenemos también, es complicado explicarlo, pero el señor Massa antes de irse, firmó, lo digo técnicamente, que el cupón PBI se revincule, porque se cambió el año base de las cuentas nacionales de PBI al 2012. ¿Sabes qué? No lo vamos a pagar porque Argentina está tan mal que no va a crecer por arriba de ese nivel. Pero eso implicaba que si Argentina hubiese crecido ya en el 2024 a tasas importantes, teníamos que pagar 20.000 millones de dólares. Y fue contratado por los propios tipos que están haciendo juicio. Me hablan a mí en contra de los fondos buitres y son socios de los fondos buitres. Cupón PBI, como Clarence. No, igual, obviamente, hay errores, si querés, que generan pérdidas para nosotros, los argentinos, son más de, si querés, torpezas que otra cosa de corrupción. Pero volviendo al tema corrupción, que era lo que decíamos al comienzo, muchas veces se dice, se robaron un PBI. Sí. Y bueno, casi te digo que... en un programa me dijeron kirchnerista, bromas. Después entendí que era una broma, porque esto da 7% de PBI. Pero pará, 7% del PBI es enorme. Era todo el déficit fiscal que vos tenías en el año 2023. Ese es el ajuste que aplicaron. Ellos, antes de llegar a este ajuste, en donde la única diferencia no es menor, es que es explícito. Ellos te lo hacen con hiperinflación el ajuste. Claro, obviamente, con la maquinita. Y sin reservas en el Banco Central porque lo dejaron quebrado. Totalmente. Entonces Ariel, la corrupción tiene un daño además indirecto, que es que vos la obra se la das al amigo, no al que mejor puede hacer la obra. Y encima son activos específicos. Poca gente puede en Argentina, lógicamente, hacer obras específicas como puente, por ejemplo. sí. Entonces al final el amigo termina no haciéndolo, haciéndolo de forma parcial, muy mal. Ariel, gracias por venir. Un gustazo. Gracias, me voy